Ya secó la flor y nos sacó el semblante, te avecina lo mejor. Un suspiro se hizo catástrofe. Todo muy lindo, la primavera, quién sabe ahora que nos espera. La confusión es un mal menor, ya secó la flor y nos sacó el semblante. Todo muy lindo, la primavera, quién sabe ahora que nos espera. La confusión es un mal menor, ya secó la flor y nos sacó el semblante. Se avecina lo mejor. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Subí el volumen y déjate llevar por el mejor rock nacional. Si se activa el modo Prima Rock 2024, búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. ¿Te gusta, no? Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias.
Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Esta primavera 2024 comienza tu semana con la mejor música. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Feliz lunes de rock. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Un nuevo día está comenzando acá en la radio 100.9 en vivo para Río Gallegos. La otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Una nueva semana en realidad está comenzando. Karina Taberna, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, gente, buen día, Pichón, buen día para todos. Bienvenidos a la otra gestión. Hoy es lunes, hoy es 25 de noviembre y aquí estamos para compartir esta primera mañana de la radio con todos ustedes. Ahí estamos, estamos poniendo al aire en Perito, ahí en FM Activa 94.1, algún inconveniente en el enlace con el internet aparentemente, pero bueno, ya estamos dispuestos más que nada, Fede, a ponernos al aire así. Ya estamos al aire en Río Turbio, atente Río Turbio, que vamos a tener una nota con un concejal de esa localidad. A las 9 de la mañana aproximadamente. Saludamos a todos los que nos escuchan en la cuenca venir a través de FM Tiempo 95.5 y a aquellos que nos siguen en San Julián. También en San Julián a través de Líder FM les mandamos un abrazo, como así también por supuesto y siempre nuestro agradecimiento a Tito Parada. Por supuesto, aquí estamos, una semanita, un día en realidad que está comenzando bastante nublado, aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Es cierto. ¿Se viene? Ahora te voy a estar comentando. ¿Cómo estás, comandante? ¿Todo bien? Brian Álvarez ahí en los controles. Hermosa mañana, ¿verdad? Sí, Claro. ¿Cómo están? Felicitaciones a los hinchas de Racing. Sí, están que por no. esta Copa Internacional Están conseguida. con un festejo eterno, me parece, ¿no? Sí, Qué sí, contentos, sí. Qué alegría. Bueno, nos alegramos, feliz. Brian, suena los grillos porque Brian es del rojo. Claro. Claro. Bueno, no tienen tantas experiencias en ganar torneos. Son detallitos. Claro, y más internacionales, así que están muy contentos, muy felices. ¿Cómo ha sufrido esta gente, no? Gente sufrida, se lo sabe. 36 años. Leí el posteo de un conocido, hincha de Racing, conocido mío, hincha de Racing. Colega también decía que él siempre incluía en sus 3 deseos ver a Racing campeón del torneo intercontinental. Sí, Lauti. Sí, que En sus deseos lo incluía siempre, ¿viste? Sí. Ver a Racing campeón. Y se le dio. y se le dio, sí. Cuánto sentimiento, cuánto amor en ese posteo. Muy familiero, ¿no? Muy También. porque te hiciste de Racing, porque te hizo el abuelo y entonces está toda la familia. Bueno, es una tradición también o digamos una costumbre en el fútbol argentino, eso, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de Racing, les mandamos un beso grande, felicidades y felicitaciones
seguramente lo van a festejar por muchos días más. Así es. Saludamos a Juli Quiroz, que ya nos puso al aire en el streaming tempranito y andan otros menesteres. Lunes por la mañana. Seguramente calentando la pava para el mate o en esas cuestiones, preparándose un desayuno. Así que bueno, aquí estamos. Decíamos, mañana nubladita en Río Gallegos, un fin de semana hermoso. Hasta ayer a la tarde, que después se puso frío, pero bueno, primera hora del día domingo, muy lindo el sábado también. Uh-huh. El sábado también estuvo lindo, ¿no? ¿Qué hicimos? Sí, el sábado salimos, sí, estuvo lindo. Sí, estuvo lindo también, exactamente. Anduvimos por todos lados el sábado. Tenés razón. No, pero estaba realmente linda la jornada, muy lindo estaba. Y ayer también fue un lindo día. ¿Sabes que no hay probabilidad de precipitaciones para ¿No? hoy en Gallegos? No. Pero parece que tuviera todas las ganas, ¿no? Mayormente nublado en la mañana y en la tarde y parcialmente nublado en la noche, pero no hay probabilidad de lluvias, al menos en lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno. Una máxima de 15 grados centígrados para hoy. Estoy tratando de actualizar, así que doy la de las 8 de la mañana, que todavía no la tengo. 15 de máxima para hoy Río Gallegos, mañana martes 18 de máxima, cielo parcialmente nublado también, viento calmo, y el miércoles 20 de máxima, cielo parcialmente nublado. Vamos a tener una linda semana, al menos hasta el miércoles, cielo sí parcialmente nublado, poquito viento y las máximas ahí rozando y superando en algunos casos los 20 grados centígrados. Bueno, baja mejor un poquito a la mañana, 5 de máxima, mira, para el miércoles, pero lindos valores, ¿no? Bueno, eso para Río Gallegos. Eso para Río Gallegos. Bueno, yo me voy a ir con la información meteorológica actualizada a la localidad de Puerto San Julián. A esta hora tienen 10 grados 5 décimas de temperatura, 51% de la humedad. Viento del noreste a 18 kilómetros. Es buena la visibilidad a esta hora de la mañana. En San Julián, ¿qué se pronostica para el transcurso de esta jornada? Por la mañana, cielo parcialmente nublado. Por la tarde, chaparrones. Ahí sí están pronosticadas que caigan algunas gotas. Y por la noche, parcialmente nublado. La máxima estimada para hoy en Puerto San Julián, 16 grados. Bien. La temperatura. Perito Moreno, la temperatura actual según el Servicio Meteorológico Nacional, 9 grados 6 décimas, 10 grados centígrados, 62% de la humedad, el viento está calmo, cielo parcialmente nublado, linda mañana allá en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 12 de máxima para hoy. Claro, porque se esperan lluvias aisladas para la tarde y para la noche. 12 de máxima para hoy, 15 de máxima para mañana martes, también lluvias aisladas. 18 de máxima para el día miércoles y hoy el viento estará calmo en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires, Perito como localidad de referencia. Nos vamos al Calafate. A esta hora 10 grados la temperatura y en la villa la humedad 65%. Viento del oeste a 11 kilómetros en la hora. Buena es la visibilidad. ¿Cómo se va a presentar el cielo? Por la mañana el cielo calafateño va a estar mayormente nublado. Por la tarde, pronóstico de lluvias aisladas y parcialmente nublado hacia la noche. Lo mismo que en Puerto San Julián está estimado. ¿Qué nos dice el Servicio Meteorológico? Que la máxima hoy en Calafate va a llegar a los 13 grados. Y seguramente lo van a superar, porque a esta hora de la mañana ya tienen 10 grados de temperatura. Cierro esta vueltita visitando la cuenca minera Río Turbio, Santa Cruz, 7 grados centígrados, igual que la sensación térmica
El cielo mayormente nublado, el viento está calmo, humedad 73%, así permanecerá la mañana con cielo mayormente nublado, después del mediodía se nubla y la máxima llegará a los 16 grados centígrados con viento calmo. Bueno, estaba buscando algunos datos de la zona noreste de Santa Cruz, no hay datos actualizados, pero por ejemplo para Puerto Deseado hoy se espera una máxima de 16 grados y también hay pronóstico de chaparrones por la tarde, por la mañana y por la noche cielo de parcial a algo nublado en esta jornada de lunes 25 de noviembre. Bien, mucha información en el día de hoy, de todo ámbito, información del orden nacional, ya estamos repasando las elecciones en Uruguay, internacional en realidad en este caso, pero bueno, lo refleja a La Nación. Por citar uno de los medios, Yamandú Orsi ganó el balotaje frente al candidato de la calle Pou, o sea, perdió el oficialismo. Así es, Uruguay, así es. uno de los países más estables de la región, ¿no? La izquierda volverá al poder en Uruguay. El candidato del Frente Amplio se impuso por 4 puntos sobre el oficialista Delgado. Ambos brindaron discursos de conciliación. Los seguidores del ganador celebraron bajo la lluvia. Uno de los temas que destaca La Nación en este caso, y anticipo otro que vamos a estar desarrollando. Uno de los detenidos del caso Loan Peña, se quebró. Intentó ahorcarse con un cordón de su calzado y pidió declarar con condiciones. Lo está anticipando Clarín y ya lo vamos a estar desarrollando. Se trata del ex capitán de la Armada, Carlos Pérez. Mira vos. Recordá que fue detenido con su esposa, que era la funcionaria municipal. Sí, lo recordamos. Sospechado de haber llevado al niño en su auto a Chaco. Habría pedido hablar ante la justicia a cambio de un juicio abreviado. Y hay caos en la comisaría de Goya por esta situación, que ya la vamos a estar ampliando. Les dejo el título por ahora. Bueno, muy bien, también vamos a estar, esto lo adelantamos, tenemos el compromiso para que sea nuestro primer entrevistado en esta mañana de lunes, el presidente de Servicios Públicos, Sociedad del Estado, Jorge Avendaño. Queremos hablar con él y que nos cuente qué balance hacen de todo lo actuado, es decir, en la previa y en el momento que se dio desde este día 23 hasta el 26, recordamos hasta mañana estaban programados los cortes del interconectado que iba a realizar la empresa Transener y para eso se habían alquilado una serie de equipos que fueron distribuidos en distintas localidades afectadas justamente por este corte en el servicio de la energía eléctrica. En el caso de la cuenca, autoabasteciéndose con la usina, con la vieja usina, y en el caso de Río Gallegos con la reserva fría. En otras localidades se destinaron otro tipo de equipamiento. Bueno, vamos a hablar de eso. Esa es nuestra intención a las 8:30 de la mañana, dentro de un ratito nada más. Y cerca de las 9, como lo habíamos dicho, vamos a estar hablando con un concejal de Río Turbio, con el concejal Emilio Martínez, porque por unanimidad se ha resuelto instaurar al día 26 de noviembre, cada 26 de noviembre, se recuerda como Día de la Gesta Minera de la Unión 24, ya que se cumplen 30 años de esa rebelión de trabajadores mineros. Recordarán ustedes en el año 94 cuando expresaban y anticipaban una tragedia que ocurrió años después, expresaban su desacuerdo con la política de Sergio Taselli. En una ICRT privatizada, esto fue durante el gobierno de Carlos Menem, una manera de visibilizar la situación. Unión 24 refiere a que ahí adentro, en el socavón, fue donde
visibilizaron y manifestaban esta situación, pero afuera tenían el apoyo de toda la familia. Claro, sí, se habla que entre 300, 400 trabajadores mineros participaron en aquel momento de este reclamo que, como sucede, ¿no? Cada vez que pasa algo en la mina, la caja de resonancia es toda la cuenca carbonífera. Claro, esto fue en el año 94 y anticipaban lo que ocurría años después con la tragedia de los 14 mineros fallecidos. Así que por eso se resolvió instaurar este 26 de noviembre, mañana como día de la gesta minera de la Unión 24. Y nosotros lo vemos oportuno para mantener viva la historia en realidad, ¿no? De toda esa comunidad. Así que con el concejal Emilio Martínez estaremos hablando cerca de las 9 de la noche. Muy bien, y hablando de la cuenca, así lo catalogó el gobierno provincial, histórico convenio entre ICRT y Servicios Públicos, Sociedad del Estado. Él mismo ratificó lo que dice el parte oficial, es que ratificó el suministro energético entre ICRT y Servicios Públicos, asegurando energía para toda la provincia y consolidando el desarrollo industrial y social de la región. Tema que seguramente vamos a abordar con nuestro entrevistado y que también le vamos a dedicar algunos minutos dentro de un ratito nada más. Sandín Hermanos, obras civiles, servicios y logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán nos acompaña desde Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista del lago, están equipados para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán, ahí en el parquecito, tomándote unos matecitos mirando el lago. Hermoso plan. Para reservar, comunícate al 2966-530706. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Minibingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. ¿Qué semanita nos espera con el Telebingo Santacruceño? El juego de la familia. El próximo lunes 25 de noviembre jugamos a 4 rondas. Jugamos por el Superpozo a la bolilla 40 con 3.700.000 pesos y el Polo Track, el auto 0 kilómetro, a la bolilla número 42. Compra tu cartoncito de Telebingo por tan solo 3.000 pesos. Y no te olvides del chiquito, el Rebingo juega a la 43 por 18.810.000 pesos, más el pozo extra de 10 millones de pesos, con el cartoncito de tan solo 1.000 pesos. ¿Qué estás esperando? No la dejes pasar. Rebingo, cartón de 1.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Bien, 8 de la mañana, 23 minutos en la Argentina. Llegó el día, ¿no? Después de varias semanas de logística y de organización, hoy en horas del mediodía estará dando comienzo el curso para periodistas del cual hablábamos la semana pasada, ¿no? Organizado por FOPEA, este foro de periodistas argentinos, una eminencia en realidad, hoy en horas del mediodía, con varios inscriptos, Cari. Sí, exactamente, va a ser a las 13 horas en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, que ha cedido muy gentilmente y se lo queremos agradecer puntualmente a la comisión directiva que encabeza la presidenta Cristina Aranda. Así que muchísimas gracias, que ha posibilitado el lugar para que se realice esta jornada de FOPEA Entrenas, ¿no? Así se llama el programa. Va a estar el periodista Ignacio Grimaldi, que trabajó
tiempo largo en CNN, hoy es periodista de investigación del diario La Nación, y Carolina Potocá, que ella es especialista en Google, ella integra Google Argentina, que en alianza estratégica con FOPEA llevan adelante estas instancias de capacitación en distintas ciudades del país, y la última instancia presencial que hacen en este 2024 se va a dar hoy aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Hay muchos colegas inscriptos, periodismo e inteligencia artificial, cómo potenciar nuestro trabajo, lo digo así muy simplemente, va a ser digamos el eje que se va a abordar en esta jornada, 4 horas de capacitación que se van a dar por la tarde, y también les vamos a contar que nuestros compañeros de Arriba el Día van a estar en el transcurso de la mañana con la visita de uno de los disertantes, de Ignacio Grimaldi. Va a estar charlando con ellos hoy a las 10 de la mañana. Y también va a estar Denise Rabin, que es integrante de la comisión directiva de FOPEA. Obviamente ambos periodistas y especialistas, así que no solamente seguramente van a estar hablando de lo que es la capacitación, sino de este momento del ejercicio de la profesión en la República Argentina. Bien, al mediodía entonces, con varios inscriptos, ahí estaremos participando y aprovechando esta posibilidad que nos trae FOPEA aquí a Santa Cruz. Sí. El otro día, bueno, nos decían, ¿no?, que no recordaban, nos decía Paula Moreno, que también la entrevistábamos, no tenía recuerdo de cuando FOPEA estuvo en Río Gallegos. Sí, en Calafate. Sí, en Calafate hace... Sí. 5 o 6 años, ¿no? Sí, aproximadamente, creo que más 6, más cerca de 6 años, pero aquí en Río Gallegos no, así que es una gran oportunidad y ojalá muchos colegas también lo puedan, colegas, estudiantes, futuros colegas lo puedan aprovechar, que es una instancia de capacitación gratuita, gratuita. Bien, lo nombraste a Calafate recién y hay una noticia que nos llega de la villa turística. Trabajadoras de limpieza levantaron el acampe ante la promesa de diálogo. Estuvieron 11 días acampadas y decidieron levantar esa medida. ¿Sabes qué me llamó? En la Plaza Perito Moreno, ¿sí? No, te iba a decir, anoche leí esa información tardísimo, ¿no? Pero me llamó la atención, 11 días y al menos en lo personal no me había enterado. Bien, levantaron el acampe, fue ante la promesa de mantener las fuentes laborales en enero, bueno, parecido a lo que pasó en Canal 9, ¿no? La promesa de volver al diálogo en febrero, no volver al diálogo, sino en compromiso de empezar a achicar la deuda en febrero. Pero bueno, volviendo a esta situación, esa es la promesa, ¿no? Mantener las fuentes laborales en enero y avanzar en la conformación de la cooperativa propia. Evitaron llegar a la retención de servicios que pensaban comenzar hoy lunes. Fue una numerosa marcha que realizaron las trabajadoras de limpieza, prestan servicios en establecimientos educativos. Fue ayer a la tarde en la zona céntrica de Calafate, así en la Plaza Perito Moreno y la avenida principal de Calafate. De la misma participaron trabajadoras junto a familiares, amigos, asociaciones y hasta funcionarios locales que fueron invitados por los manifestantes. Durante la marcha, que fue transmitida en vivo por Señal Calafate, las trabajadoras manifestaron que no tuvieron respuestas y que evaluarían la realización de retención de servicios. Finalizada la marcha, llegó una respuesta desde el gobierno provincial. Según contaron las trabajadoras a Señal Calafate, conseguimos que nos paguen el mes de enero, uno de los puntos cruciales que reclamaban, ya que tienen contrato hasta el 31 de diciembre. También destacaron que lograron avanzar para destrabar la matrícula para conformar su propia cooperativa. Esperamos tener novedades esta semana. Seguro tendremos que viajar a Río Gallegos, dijo una de las trabajadoras
Señal Calafate, levantamos el acampe, pero estamos en alerta, confiamos que las cosas empiecen a mejorar. Muy bien, vamos, estaba mirando una información que publica La Vanguardia mientras estaba expectante a ver si teníamos la comunicación telefónica. Esta nota a la que hago alusión dice: no podemos seguir así, este es el título, ¿no? Parte de un textual. No podemos seguir así, 20 años de paros y paros. Habló el secretario de Comunicación, quien fue el que dijo esa frase. Cargó contra ADOSAC y también contra el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia, Julián Carrizo. Dice La Vanguardia, ampliando un poco esta información, que el secretario de Estado de Comunicación de Santa Cruz, Sergio Bucci, caletense, él utilizó sus redes sociales para criticar duramente a ADOSAC, el gremio docente, y bueno, y también, como les contaba, a el sindicato, al titular del SOENCO. ¿Cuándo vieron a Julián Carrizo con ADOSAC? Se preguntó en sus redes sociales el secretario de Comunicación. Hoy, 3 doritos después, se une al reclamo docente con las botas puestas, sin ponerse colorado, escribió Bucci, recordando que Carrizo fue parte del Frente para la Victoria y defensor del kirchnerismo, además de haber sido crítico, un crítico histórico del gremio docente. Bucci defendió la gestión provincial en materia educativa. Dijo, entre otras cosas, Santa Cruz pasó de ser el 7º sueldo docente del país a ser el más alto. Aún así, somos una de las 3 provincias con paro docente. También manifestó a través del escrito: no puede ser que la respuesta de ADOSAC siempre sea paro desmovilizado, afectando el futuro de los alumnos y alumnas de Santa Cruz. No podemos seguir así, 20 años de paros y más paros. Acá hay muchos responsables históricos que no pueden mirar para otro lado, dijo, entre otras expresiones que dejó plasmadas a través de sus redes sociales el secretario de Comunicación de la provincia de Santa Cruz. Y hablando de este tema también hay que recordar que mañana los docentes vuelven a la mesa de negociación. Fueron convocados no solamente los integrantes de ADOSAC, sino también de AMET, de los maestros o profesores de la enseñanza técnica. Fueron convocados a las 6 de la tarde a la sede del Consejo Provincial de Educación. Mañana, martes 26. ¿En qué situación llega ADOSAC a este encuentro? Dentro de 5 minutos vamos. Está bien. Lo vamos a llamar al presidente de Servicios Públicos. Okay. ¿En qué situación llega? Me perdí. ADOSAC anticipó medidas de fuerza para esta semana. La semana pasada tuvo 48 horas de medida de fuerza. No sé qué ha resuelto el último congreso. Y no me están llegando los mails en realidad que me mandaba ADOSAC, ¿no? Cual esperaba con mucha atención para mantener informado más que nadie y replicarlos. Pero bueno, no sé en qué situación llega ADOSAC, ya lo vamos a estar comunicando, ¿no? Y averiguando ADOSAC a esta reunión de mañana. Si con el anticipo de alguna medida de fuerza o no. No tengo información que sea de esa manera. Bien. Lo que sí sabíamos es que el viernes a última hora habían sido convocados o notificados que el martes iban a tener una audiencia. Lo cierto es que ambos gremios, tanto ADOSAC como AMET, están pidiendo que le mejoren la oferta salarial. Ese 6 y pico % que se había ofrecido en su momento para cerrar el año no era suficiente, y
esto ya se ha adelantado, ¿no? Que si no hay una oferta, pero realmente superadora, vamos a terminar el año, o los chicos van a terminar, y la comunidad educativa con medidas de fuerza. Sí, tal cual, tal cual. No hace falta ser demasiado erudito, ¿no? Como para saber que esto va a ser de esta manera, claro, ¿no? Claro, como ya viene en este último tiempo, ¿cuántos días de clase se vienen perdiendo? 2 días por semana, 2/3 días Exacto, por semana. sí, 2/3, sí. Por eso, bueno, estaremos atentos entonces a la resolución, a una mejora en la oferta, si es que le llega a ver. Si no la hay, seguramente ADOSAC va a continuar con las medidas de fuerza. ¿Por qué tendría que retrotraer? No, seguramente. ¿No? Seguramente va a ser de esa manera. Así que mañana, 6 de la tarde, la paritaria docente en la sede del Consejo Provincial de Educación. Bien, 8 de la mañana, 35 minutos en la República Argentina. Corrió Colapinto este fin de semana. Sí. Empezó complicado, rompiendo otro auto más en la clasificación de la carrera de Las Vegas. Había pasado muy bien la Q1, estaba cerrando de la mejor manera la Q2, venía cerrando una vuelta espectacular para pasar a la Q3, en la que quedan únicamente 10 autos, ¿no? Sí. De hecho, el conductor dijo, y Colapinto va a pasar a la Q3, no sé qué. Track. El próximo plano, estrolado Franquito Colapinto. Pero bueno, previo esfuerzo e inversión millonaria del equipo, pudo largar de boxes en la madrugada del domingo, largó último en realidad y terminó 14º. Muy buena la carrera, sí. Salvo esta situación de la clasificación, podemos decir que fue excelente su participación. Qué bueno, nos alegramos, nos alegramos mucho, y muchos trasnochados, ¿no? Mirando la carrera a las 3 de la mañana. Bueno, quedan 2 carreras únicamente, creo que Qatar y Abu Dhabi, ¿no? Y ya tenemos, nuevamente campeón por 4 años consecutivos, el mejor, el holandés, Verstappen, Max Verstappen. Sí, es el mejor, ni hablar. Bueno, cambiamos de tema a las 8:37 de la mañana. Lo vamos a saludar y le vamos a agradecer mucho estos minutos que nos brinda el presidente de Servicios Públicos, Sociedad del Estado, Jorge Avendaño. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Claudio Lobos, Karina Taberne. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, aquí estamos, Jorge. Bien, ¿cómo ha pasado, cómo ha resultado todo esto, estos paliativos, la reserva fría en Río Gallegos, la puesta en marcha de la usina en la cuenca minera, el alquiler de generadores, todo esto para paliar la situación, que ha generado las tareas de mantenimiento en el interconectado? Sí, le comento por zona. Nosotros en Puerto Santa Cruz, si bien tenemos una usina, como está interconectado a través de los años, no se incrementaron la generación, simplemente se mantuvo lo que está, pero las poblaciones crecen, Piedrabuena creció, Santa Cruz también, y eso requiere de mayor generación. En el caso de tener un corte por mantenimiento de línea, mantenimiento integrales de línea, que nos quedamos cortos con la generación y se contrató, no se contrató, sino que se habló con la gente de SECO en los antiguos, nos facilitaron el traslado de un grupo generador de los antiguos Santa Cruz, y después la intendencia de Perito Moreno, Matías Trepo, tenían también un grupo de 1 mega y nos lo facilitaron para poder generar también como refuerzo en Santa Cruz. Esto hizo que se pudiera mantener toda la carga de las 2 poblaciones, e inclusive la planta de agua que favorece su impulsión de agua a San Julián, Piedrabuena y Santa Cruz. Claro. Hemos tenido 2 días de trabajo intenso, se ha podido superar, 2 días ya con la carga máxima de las 2 poblaciones. Hoy se incrementa un poco más porque ya comienzan las clases, otro tipo de actividades.
Y después acá en Río Gallegos hemos estado trabajando también con la reserva fría, que cuando nos hicimos cargo la verdad que no estaba en las mejores condiciones. La gente viene trabajando, la gente nuestra de servicio público, con distintas conducciones. Se cambió la conducción, digamos, en todos los ámbitos. Se empezó a trabajar de otra manera y eso hizo que se llegara a tener hoy una reserva fría óptima. Hasta el momento estamos entregando potencia óptima a la ciudad de Río Gallegos. Sábado y domingo estuvimos en un máximo de 22 megas. Hoy estamos ya previsto una capacidad máxima que va a estar entre los 23 a 29 megas. Nosotros tenemos 32 como carga máxima para entregar, así que vamos a estar bien. Por los antecedentes que tenemos en los registros, siempre los días lunes de mayor carga. Así que se prevé, de acuerdo a la estadística que tenemos, un 29 megas de potencia. O sea que estaríamos bien con la capacidad máxima que tenemos instalada. Después, si vamos a la cuenca, ahí tenemos un convenio que se ha firmado. Ya había muchas pruebas anteriores en otros cortes con ICRT. ICRT nos vende energía a un valor de un 20% menos de los que nos cobra Camesa, lo cual también para la provincia y para ICRT es bueno, porque ellos ingresan dinero a sus arcas y nosotros tenemos una energía más económica. Se está cubriendo con la carga que tiene, digamos, para entregar ICRT, todo lo que es el Turbio, Julia Dufour, 28 de noviembre y Rompeter. Así que ahí también estamos bien. Y si nos trasladamos acá a la FATE, ahí tuvimos que alquilar grupos con la empresa Seco, porque hace ya muchísimos años, casi 8 años que no hay, o más, que no hay grupos generadores propios en Calafate. Cuando se hizo el interconectado, se retiró todo y nunca se previó tener una reserva fría. Eso está demostrado en los hechos, porque se desmanteló todo. Y tuvimos ahora que vernos, por eso mismo tampoco no le coincidían, digamos, no le permitían a Transcender a hacer cortes de mantenimiento, porque ahí quedaba demostrado que no habían previsto reservas frías. Claro, y quedaba sin luz, más que nada los hoteles, con la importante demanda turística internacional que tiene, quedado en evidencia esa situación. Para que ustedes vean, la principal entrada económica de la provincia no tiene un solo grupo generador, o sea, en tantos años, más de 10 años prácticamente me están apuntando, no ha tenido, salvo hace 5 años habían llevado también unos grupos alquilados y después los retiraron. Esto también demuestra una dejadez, de no pensar en poblaciones que son importantes para la provincia, digamos, por gobiernos anteriores que han estado, que no se fijaron en esta necesidad y la única solución que tenían era no permitir el corte a Transcender, lo cual es una falla garrafal de pensamiento, porque los sistemas interconectados se tienen que mantener, la estación transformadora en este caso se corta para hacer un mantenimiento en la estación transformadora del Pico Truncado y la línea con La Esperanza, y un mantenimiento integral de toda la línea. Sí o sí había que hacerlo, es necesario, o sea, no es tampoco un capricho de Transcender, sino que es más que necesario hacerlo, y porque ya entra en riesgo todo el interconectado, y se tenía que hacer y se hizo. Para ello recurrimos a la empresa Seco, porque se pidió cotización a varias empresas, a Greco y se le empezó a Zuller y a Caterpillar, pero no nos cotizaron. Nosotros los invitamos para que nos coticen, no nos cotizaron, porque ellos también están comprometidos en este verano y ya están operando ya desde hace un par de semanas en toda la costa. El gobierno los comprometió a que tienen que digamos, tener una base energética en toda la costa argentina por el tema del turismo, y hoy se hace muy, muy difícil que nos coticen empresas que alquilan grupos, por lo general, que nos coticen en esta época del año, y menos ni hablar para el enero-febrero. Entonces por lo tanto no te cotizan, y la única empresa que nos pudo auxiliar, la empresa Seco, que está con base
Rosario, Santa Fe, Ujú. y bueno, llegaron con los 8 equipos, asegurándonos 9,8 megas, pero esos 9,8 megas siempre cuando se entran en funcionamiento estos grupos, se queda como base de operación del mismo grupo un 20%, por lo tanto lo que nos entregan como potencia máxima es 8 megas, y tuvieron el inconveniente de que el primer día de operaciones, una de las paletas de un ventilador de un radiador se rompió y se le rompió el radiador, así que ese grupo quedó fuera, es un grupo importante porque era 1,4 megas, y bueno, ayer tuvimos que estar haciendo cortes rotativos en algunos barrios de Calafate. Por supuesto que automáticamente se activó el reemplazo de ese grupo. Está viajando, llega hoy a la tarde desde Santa Fe, y se va a instalar de nuevo como para que volvamos a tener la potencia que requerimos. Bien, estamos hablando con Jorge Avendaño, presidente de Servicio Público Social Estado. Jorge, ¿se mantienen estos días que había establecido la empresa Transener para tareas de mantenimiento, digo, hasta el martes 26 inclusive? Porque leí en algún lado, en otro medio, que era probable que requieran de mayor días de trabajo, mayor cantidad de días. Sí, se va. La primera frecuencia de trabajo es 4 días, 23, 24, 25 y 26, que era para hacer el mantenimiento de la estación transformadora que está en Truncado y la Esperanza, con toda la línea, digamos, el mantenimiento integral sobre la línea completa de ese tramo. Después vienen 4 días más, hay 2 días que se hace el descanso, hace Transener por una cuestión, digamos, ya de práctica de sus operarios. Tendrá que ver también ahí todo cómo se maneja como empresa, pero a nosotros eso nos viene bien porque también podemos hacer mantenimiento sobre nuestros grupos. Y después se comienza el día 29, 30 de noviembre, el 1 y el 2 de diciembre, que se va a trabajar con las estaciones transformadoras La Esperanza y hacia el Calafate y Río Turbio. También para hacer el mismo mantenimiento pero en otro tramo. Entonces bueno, se requiere en total 8 días de mantenimiento. O sea, ahí van a haber otros 4 días más de corte. Otros 4 días más de corte por parte de Transener, y que en su momento ellos pretendían para el mes de enero. Nos habían mandado su cronograma, lo cual nosotros rechazamos terminantemente, porque sabíamos que en enero no íbamos a poder lograr tener grupos generadores para sostener el Calafate, y tampoco otras áreas de ser necesario. Entonces se lo intimó a Transener para que a través de la Secretaría de Energía y mandándole también intimándolos a ellos, a que sí o sí tenían que hacer los cortes, todos los cortes de mantenimiento en el mes de noviembre. Bien. O sea que esos 4 días, Jorge, si nos puede recordar qué días van a ser, y va a estar afectando a la cuenca minera y al Calafate, ¿verdad? Bueno, digamos, los cortes se dejan fuera del sistema a Santa Cruz, Piedrabuena, Río Gallegos, Calafate y toda la cuenca. A todo. Está bien. Sí, entonces, pero nosotros en Santa Cruz y Piedrabuena mantenemos con grupos que son, digamos, de la empresa, y en Río Gallego con la reserva fría, como les digo, ha sido después de un trabajo muy intenso, muy continuo, se ha podido recuperar la reserva fría de Río Gallegos, y hoy tenemos un sistema mucho más confiable que en el mes de enero, y estamos trabajando y se está demostrando que hasta ahora está dando resultados positivos. O sea que va a ser viernes, sábado, domingo y lunes del fin de semana que viene. Exactamente, es el 29, el 30, 1 y 2. Me quedé esperando porque me parece que lo habíamos interrumpido. Estaba diciendo algo, Jorge. Sí, que en la cuenca tenemos asegurado el suministro a través de la empresa ICRT, que tenemos, como dije, tenemos firmado un convenio donde ellos nos venden la energía.
Entonces va a ser similar, digamos, la labor que va a hacer Transener en estos días que recién le consultaba a Claudio y que usted nos precisa, que es el fin de semana que viene, y la modalidad va a ser la misma con la que nos venimos, digamos, manteniendo en estas jornadas donde también Transener llevó adelante las tareas de mantenimiento. Sí, van a ser distintos tramos, pero el trabajo es el mismo. Perfecto. Jorge, ¿es la primera vez que se da una situación de estas características y que Servicios Públicos puede responder con, hay que decirlo, porque siempre uno habla cuando critica a la empresa, ¿no? Cuando hay cortes, cuando pasan, bueno, los imprevistos y no se responde como uno espera, lo digo como usuario. Pero aquí prácticamente no hemos sentido el impacto de estos trabajos. Reitero, vuelvo al principio, es la primera experiencia que se da con este grado, digamos, de respuesta efectiva que pudo dar la empresa. Sí, mire, lamentablemente la empresa ha sufrido muchísimos años hacia atrás, del 23 hacia atrás, un desmanejo muy grande, una falta de interés en la conducción, no del personal. El personal siempre yo lo rescato, el personal operativo de la empresa es muy responsable, quiere a la empresa, porque se desarrollan toda su vida dentro de esta empresa, y realmente se llega a amar al servicio público. No lo digo como una exageración, es la realidad. El operario está siempre predispuesto a dar todo lo de sí para mantener el servicio. Lo que sucede es que, bueno, la empresa ha sufrido conducciones que no han estado a la altura de las circunstancias, donde no se le ha dado, digamos, la respuesta que requería el servicio. Cuando yo me hice cargo de la empresa, me encontré con una empresa desfinanciada, quebrada económica y financieramente. Siempre lo digo, si el Estado provincial no nos aportara 5.000 millones todos los meses, esta empresa no tendría razón de ser. A partir de ahí que nos encontramos con una empresa desmembrada, desfinanciada, con todos los servicios caídos, explotados, pero mal, en muchas localidades. Estructuramos la empresa con muchísimas horas de trabajo, armando nuevos grupos de tarea, con la gente con mucho compromiso. Y bueno, es un trabajo silencioso, un trabajo que la misma gente que en su momento no hizo nada por la empresa, después hasta ellos mismos te critican como si fueran marcianos que llegaron ayer de un platillo volador. Pero bueno, nosotros sabemos lo que es este juego, que hacen gente que por ahí en su momento no cumplió con la expectativa que tenía que responder y hoy critican irresponsablemente. Pero bueno, nosotros no nos podemos fijar en eso. Tenemos un programa ya consensuado, diagramado, y en función de eso silenciosamente vamos hacia adelante con inversiones muy muy importantes, con decisiones en esa misma línea, y bueno, de a poco se va levantando el servicio en localidades como Caleta Olivia, Gallego y otras poblaciones del interior, en forma silenciosa pero constante. No hacemos ni escuchamos las críticas porque realmente son desgastadoras. Sí, las cosas positivas sí las escuchamos, pero no cuando son con la crítica solamente por la crítica misma, viniendo de los sectores que son ellos mismos los que generaron estos problemas. Y en base a eso fuimos reforzando todas las distintas áreas, de a poquito lo vamos haciendo, y en lo que es la generación, que es muy importante tener una reserva fría para los gallegos, ahí estuvimos haciendo muy buenas, importantes inversiones, que llevan a este momento si bien todavía no se ha terminado, porque estamos trabajando sobre una tercera turbina, una tercera grupo generador, que todavía no se ha terminado, pero el objetivo es terminarlo. Bueno, ya está demostrado que con 2 grupos generadores estamos cubriendo la demanda de la ciudad de Río Gallegos, y cuando terminemos para abril, mayo del año que viene con el tercer grupo, vamos a estar muchísimo mejor para encarar también el invierno. Perfecto. Jorge, la última de mi parte, como a propósito también de esto que mencionaba como elípticamente, ¿cómo está la relación en cuanto a la paritaria? Porque sabemos de medidas de fuerza por parte justamente del sindicato homónimo, nos referimos por supuesto a Luz y Fuerza.
Sí, mire, con respecto a las paritarias, todo este año se ha venido, digamos, haciendo una readecuación en cuanto a los sueldos, siguiendo los porcentajes de inflación. Lo que sucede es que en el año 2023 el gremio de Luz y Fuerza, el gobierno anterior, no les aumentó de acuerdo a la inflación, de acuerdo a cómo variaban los valores de las canastas básicas, uh-huh, al personal de la empresa, y ahí se generó un atraso muy, muy, muy grande en lo que ellos están reclamando como el gremio de Luz y Fuerza, pero nosotros, digamos, de este año, de enero a la fecha, se ha ido reajustando todo, digamos, de acuerdo a la inflación, lo que es el periodo 24. Si usted ve la inflación que hubo en el 24 y el nivel de incremento que se fue dando a los sueldos, estamos prácticamente ahí o por arriba un poquito de lo que fue la inflación del 2024. Lo que sucede es que, claro, si usted lo mira por ese lado, dice, digamos, el gremio que dice, no, sí, este año se recompuso de acuerdo a la inflación del año 24, pero venimos con un atraso muy importante del 2023. Uh-huh. Bien, eso, digamos, en la situación en que se encontró la empresa, las inversiones que se tienen que hacer, y como dije de entrada, el dinero que nos da mensualmente el gobierno para sostener esta empresa, incrementar un 80%, que es lo que un 65-80%, que es lo que reclama hacia atrás el gremio de Luz y Fuerza y a todos los gremios, el FENTO y Luz y Fuerza, que siempre el FENTO va adherido al porcentaje de Luz y Fuerza, se hace imposible darle respuesta hacia atrás. Uh-huh. Sí, en algún momento se tendrán, digamos, readecuaciones salariales, pero eso se va a hacer a partir del 25 en adelante y en la medida que la provincia pueda, porque esta provincia, no hay que olvidarse que desde el mes de enero recibe muchísimo, ya no vienen más los ATN que llovían todo el tiempo a Santa Cruz, ya ese dinero no viene más. El dinero que no entra a la provincia es muy, muy importante, en millones, uh-huh, y bueno, tenemos que sostener con lo propio, y lo propio no da para todo. Entonces se tiene que ir equilibrando a través del gobierno, los hacen, el Ministerio de Economía se va equilibrando hacia todos los sectores. Entonces esto es un trabajo que en la medida que pase el tiempo hacia adelante y se vaya mejorando, se podrá repartir mejor. Es como en una casa, uno no se puede dar lo que no entra. Entonces es tan simple como eso. Jorge, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes, y bueno, en cualquier momento que lo requieran, acá estamos para informar. Muy amable. Gracias. El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Jorge Avendaño, pasó por aquí, por la otra gestión. Bien, un informe de cómo viene funcionando todos estos paliativos para solventar, ¿no es cierto?, para atender esta situación de mantenimiento impostergable, ¿no? 4 días de mantenimiento del sistema interconectado, pedido por la empresa que opera la energía allí en el interconectado, ¿no? La empresa Transener. Así es. Obviamente una tarea que debe hacerse de manera sostenida, pero bueno, esto se venía pateando para adelante por lo que dijo Avendaño, ¿no? Porque Calafate no tiene reserva fría. Nada, no tiene ni un grupo generador. Porque cuando llegó el interconectado a Calafate, los grupos generadores con los que operaba Servicios Públicos, hablamos de la gestión de Alicia Kirchner y del actual intendente Belloni, se quedaron sin la posibilidad de atender la demanda energética del Calafate cuando el servicio salga del sistema, o cuando el sistema salga de servicio, mejor dicho. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué haces con 4 días sin energía y para atender al turismo internacional que tiene Calafate? Claro, ni hablar de los vecinos que habitan permanentemente la villa, ¿no? Pero claro, que entiendo a lo que te referís, claro, esa prioridad no se puede quedar mal con el visitante que viene a dejar las monedas extranjeras, ¿no? Entonces, por eso, esta tarea de mantenimiento debió haberse realizado muchos meses antes, pero como Calafate no tiene reserva fría, ahora sí, Servicios Públicos llevó algunos generadores para
para atender esta demanda. Por eso es la que se venía pateando, pero es increíble realmente, ¿no? Con lo que significa el ingreso que tiene la villa turística del Calafate, principalmente de turistas internacionales, que no tengas un paliativo, ¿no? Para atender un backup, para atender esa demanda, aunque sea lo más mínimo. Tal cual. Bueno, ahí entonces la información actualizada con Avendaño. Esto que nos anticipaba la semana que viene, esta semana en realidad. Sí. Perdón, esta semana, viernes, sábado, domingo y lunes, también otro corte, la misma modalidad. Sí, otras tareas de mantenimiento también en otras fases, en otros sectores, pero digamos, para nosotros como usuario el trabajo es el mismo, ¿no? Claro. Así que bueno, esperemos que siga funcionando bien estas tareas, estos generadores, la reserva fría. Por eso también lo destacamos, porque siempre somos punzantes al momento de criticar cuando no se brinda el servicio como corresponde y demás. Bueno, ahora lo han hecho de manera efectiva, al menos así lo vivimos nosotros aquí en Río Gallegos. Lo que sucedía en el Calafate, bueno, hubo un problema con uno de esos equipos, se está trabajando para poder subsanarlo, por eso hubo cortes, pero fueron cortes rotativos como para tratar de no afectar tanto tiempo y siempre al mismo sector. Así que bueno, ojalá que lo puedan solucionar para este viernes que empieza una instancia de trabajo similares. Cambiamos de tema, dejamos de hablar de los cortes y de servicios públicos y del mantenimiento, vamos por otro lado. ¿Te había quedado algo que nos querías o lo querés dejar para después, lo que nos habías adelantado de esa información? Al menos yo me quedé pendiente de lo que decías del caso Loa, pero me parece que ya estamos en comunicación con nuestro próximo vamos a priorizar invitado, la nota telefónica que ya teníamos prevista para las 9 de la mañana. Nuestro comandante ya está en contacto con él, nuestro productor también, Brian, y ya lo tenemos en el aire, ¿verdad? Ya lo habíamos anticipado. Gracias por atendernos a la hora prevista. Hablo del concejal Emilio Martínez, concejal de Unión por la Patria, ¿no? De Río Turbio, quien días atrás presentó un proyecto en el Consejo Deliberante de esa comunidad. Fue, entiendo, aprobado por unanimidad para instaurar al día 26 de noviembre, o sea mañana, como día de la gesta minera de la Unión 24, ya que se están cumpliendo 30 años de esa, llamemos, rebelión de trabajadores mineros que expresaban su desacuerdo con la política del empresario Taselli, Sergio Taselli, en la administración y desinversión, principalmente de la empresa en épocas del gobierno de Carlos Menem, y anticipaban, ¿no? Los mineros en esa rebelión anticipaban y visibilizaban la situación. Bueno, a partir de ahora esa gesta va a tener su día para rememorarla, el 26 de noviembre. Concejal, buen día, ¿cómo le va? Claudio Lobos, Karina Taberne, los saludamos de acá de Río Gallegos. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, Claudio, Karina, bueno, ya su equipo técnico. Bien, muchas gracias. También estamos en vivo en Río Turbio y en 28 de noviembre a través de FM Tiempo 95.5. Así es. Sí. Concejal, recién Claudio nos ponía en tema, ya lo habíamos presentado más temprano cuando iniciábamos nuestro programa, pero que queremos que nos cuente usted el espíritu que tiene esto que fue primero una iniciativa, un proyecto, pero que ha contado con el apoyo de sus pares allí en el Consejo Deliberante de Río Turbio. Sí, bien como lo mencionás, por suerte le pudimos dar tratamiento a los dos instrumentos que yo presenté en el Consejo. Tuvieron ambos, obviamente, el acompañamiento del conjunto de las concejalas, y viene también de un trabajo que venimos haciendo mucho antes de la sesión. Nosotros a partir del día 15, nosotros digo como equipo acá en la oficina, a partir del día 15, que era donde se iniciaba la medida, hasta el 26 que sale, estamos visibilizando todos los días un video en redes y charlando con vecinos y demás,
de lo que iba pasando en ese conflicto tan importante para nuestra comunidad y para nuestra historia. A mí me toca muy de cerca porque, bueno, mi papá era uno de los mineros que estaba en el interior de mina, mi mamá una de las integrantes de Mujeres en Lucha, que también fueron reconocidas acá en el Consejo, y bueno, yo actualmente, si bien estoy circunstancialmente, por decirlo de alguna manera, en esta banca como concejal, pero yo soy empleado de ICRT también. Y respecto de estos 30 años, ¿no? Tan cargados de simbolismo, ¿era una deuda, entiende usted, una deuda que había con los trabajadores mineros y con la comunidad de Turbio 28? Este reconocimiento, ¿no? De esta fecha, me refiero. Sí, yo en lo personal considero, de hecho, en el momento que tuve la locución en la defensa del proyecto, puse en ejemplo esto que les mencionaba recién: ser hijo de minero, ser hijo de una mujer en lucha, ser y trabajador de ICRT, y bueno, y el pueblo me acompañó, puso un voto de confianza para que yo ocupe esa banca, entonces sentía que yo debía honrar la lucha. Hay mucho que no se visibilizó. El trabajo de las mujeres fue fundamental en ese momento, y la verdad que tristemente hay mucho de este conflicto tan importante para nuestras comunidades que se perdió. A mí me pasa charlar mucho con pibes, pibas, compañeros incluso de trabajo de la empresa, y no muchos saben qué fue la Unión 24, y la verdad que no está bueno, porque yo siempre utilizo un término para estos diferentes periodos o vivencias que venimos pasando a nivel político nacional, provincial y empresarial, nosotros con la empresa, y siempre hay algo cíclico que se sale adelante, se empieza a levantar vuelo, por así decirlo de alguna manera, y algo pasa, y ese algo pasa es producto también del desconocer las luchas anteriores, las uniones colectivas que se hacen desde el conjunto de trabajadores. Entonces, en lo personal yo sentía que era una deuda, porque incluso hay muchos compañeros jubilados y jubiladas que ya no están en este plano y se fueron sin tener un día en conmemoración a este conflicto, o un espacio para poder charlar de lo que pasó y recordarlo. Así que sí, en lo personal lo considero una deuda. ¿Qué recordás de esos días, Emilio, de esos días entre el 15 y el 26 de noviembre de 1994, que fueron los días que se desarrolló esta toma de la mina allí en la Unión 24? Exacto, sí. Los mineros ya el 25 reciben la noticia de que, bueno, finalmente se llega a un acuerdo, pero bueno, teniendo tantos días en interior de mina, proceden a esperar que oscurezca para que ellos puedan salir, más que nada por el impacto de la luz solar en la visión, ¿no? Claro. Así que esa noche nos comentaban muchas mujeres en lucha con las que pude trabajar en esto en conjunto y escucharlas. Esa noche les preparan una cena especial, por así decirlo de alguna manera, y ellos, pasado las 12 de la noche, ya salen de interior de mina, ya siendo 26. ¿Cuál por fue eso el leitmotiv de esto, si lo tendrías, que cuando vos nos decís que hay muchos jóvenes que no saben lo que había sucedido, mañana se cumplen 30 años, desde tu juventud también, ¿qué les contás, qué les explicás? ¿Por qué es importante esta fecha? Y yo creo que es muy importante porque hoy vuelve a aparecer un fantasma por el cual, por el cual esos mineros decidieron quedarse en el interior de mina en la Unión 24, poniendo en riesgo su salud, quebrando incluso muchos intentos de querer cortar la medida, y es justamente el fantasma de la privatización. Entonces, hoy como empleados y empleadas de ICRT, yo creo que es fundamental poderle dar vida a nuestro yacimiento y cumplir con ese sueño que tuvieron todos nuestros pioneros, nuestros jubilados, nuestras jubiladas, que era poder explotar el carbón que tenemos, transformarlo en energía, dándole valor agregado y poder ser independientes, si se quiere de alguna manera, formar parte de una matriz energética y tener una empresa pujante. Yo siempre voy a defender al conjunto de compañeros y compañeras de ICRT, pero creo que es muy importante no desconocer la historia. Hoy nosotros tenemos esta empresa en pie gracias a muchas luchas de trabajadores y trabajadoras que dejaron su salud,
que sufrieron persecuciones, que pusieron en riesgo su integridad, y eso, ninguna lucha en la cual se consagran o se conquistan derechos debe ser en vano, y menos olvidada por sobre todas las cosas. La idea en aquel noviembre del 94 era visibilizar una situación, miren que si acá no se invierte, puede venir una tragedia, cosa que lamentablemente ocurrió años después, por el fallecimiento de 14 mineros, ¿no? Exactamente, se peleaba obviamente en contra de la privatización, en poder tener un salario más digno. En ese momento ellos pedían un aumento de 150 pesos al básico. O sea, estamos hablando obviamente de otro contexto económico a nivel nacional. Y uno de los puntos, los últimos 2 puntos que pedían también era que no haya ningún tipo de represalias contra los trabajadores, y que se hagan las inversiones necesarias en cuanto a seguridad. Incluso en ese momento, en el 94, ellos ya denunciaban algo muy grave que tiene que ver con respecto a la ventilación, que es la red troncal de ventilación del yacimiento. Así que ellos ya desde ese año 94, yo tenía 5 años cuando mi papá estaba en el interior, y ya desde ahí venían ellos poniéndole un freno a un salario de hambre y a una desinversión y desguace de la empresa. ¿Mañana se va a realizar algún acto, alguna celebración? No creo que si bien el proyecto de ordenanza fue aprobado por todo el conjunto de los ediles, esto tiene que obviamente ser promulgado mediante un decreto municipal, y bueno, los plazos administrativos no dan desde la última perdón, desde la última sesión, pero seguramente, como lo venimos hablando con los centros de jubilados y sindicatos, puede que esté la opción que al menos a nivel personal nos juntemos este día para poder charlar y recordar. Tal cual. Bien. Sí. Por último, ya para el año que viene, por suerte, vamos a tener el día ya oficialmente dentro de las efemérides locales, y este mismo proyecto obviamente de ordenanza y de declaración, porque yo presento un proyecto de declaración donde declaro interés municipal social a la lucha, a la gesta minera, también al conjunto de trabajadoras de las mujeres en lucha, y asimismo a 2 estudiantes de la Universidad de Magallanes, Chile, que utilizaron el conflicto de la Unión 24 para su tesis en la universidad, en la carrera de Historia. Mira vos. Muy interesante esto que nos has comentado. Sí. Gracias, concejal, agradecemos mucho este contacto. Mandamos un abrazo. No, por favor, un abrazo a ustedes, y bueno, permitime a través también de esos medios enviar un saludo a todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la central térmica de 21 megas, que es mi sector de trabajo, que hoy gracias a un arduo labor de los compañeros y compañeras, nuestra central está inyectando energía y alimentando a nuestras poblaciones ante los cortes que se están dando en distintos lugares de la provincia. Sí. No quisimos volver a hablar de esto puntualmente para no saturar a la audiencia, porque acabamos de mantener una entrevista y puntualizamos este tema con el presidente de Servicios Públicos, con Jorge Avendaño. Por eso es que no trajimos el tema nuevamente. Pero con bueno, vos, ya que pero bueno. Sí, ya que lo trae. Es bueno que lo traigas vos. Sí, mira, yo no hace mucho tiempo presenté también una declaratoria en la cual felicitaba a todos los compañeros y compañeras de la central térmica 21 Mega por la reparación de una caldera, que es la que hoy está funcionando, que bueno, a esa caldera tuvo lamentablemente una explosión y quedó obviamente inoperable. En ese momento yo todavía estaba trabajando, recuerdo el día cuando me llama mi jefe para avisarme que ya me apersona en la central, y 2024, después que se terminó el proceso de judicialización y intervención de sumario y demás, el 24 de enero nosotros pedimos una cotización de obra, y era en ese momento de más de 19 millones, 19.686 millones. Solamente en mano de obra, faltaba todo el staff de lo que era el servicio de ingeniería y demás. Los compañeros y compañeras decidieron obviamente rescatar materiales e insumos que se tenían en stock en Pañol. El 23 de mayo, inician la obra, y ya después inician con las pruebas de soplado, ya habiendo terminado en septiembre. Y bueno, finalmente la caldera
entra en servicio en paralelo con el sistema argentino de interconexión, el SAI, el 28 de septiembre, ya habiendo pasado todas las pruebas de mantenimientos y demás, ya entra en servicio, hasta el día de la fecha continúa, y la obra tuvo un costo de 1.311.000 y se hizo con mano de obra de todo el personal de la central térmica. Achicaron algo, me parece. Gracias, concejal, muy amable. Qué bueno, qué bueno. Momento lo convocamos. Gracias. Para volver a hablar del tema. Gracias. A disposición, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted. Cuántas cosas, ¿no? Qué interesante. Tener así de primera mano los testimonios, como tratamos de hacerlo aquí en nuestro programa, y bueno, y una cosa inevitablemente nos llevó a la otra en este diálogo que tuvimos con el concejal Emilio Martínez de la ciudad, de la localidad de Río Turbio. Así es. Recordar entonces que entre el 15 y el 26 de noviembre de 1994 se desarrolló la toma de mina en la Unión 24 de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Fueron entre 300 o 400 trabajadores del carbón quienes habían decidido entrar al oscuro socavón, atrincherarse en sus galerías, mientras afuera acampaba el resto de sus compañeros en una ocupación total de la empresa minera. Era necesario enfrentar la concesión que se había otorgado al testaferro Sergio Taselli con el respaldo del presidente Carlos Menem. Era parte de un plan nacional privatizador contra una fuerte resistencia obrera, enfrentando el vaciamiento de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El apoyo de toda la comunidad fue vital para expulsar a Taselli. Se incluye en las efemérides de la cuenca minera al 26 de noviembre para rememorar el día de la gesta minera de la Unión 24. Bueno, cambiamos de tema. Hoy es 25N, no quería dejar de mencionarlo. Día Internacional que brega por la eliminación de la violencia contra la mujer y también contra las minorías o hacia las minorías. En todo el mundo se van a realizar distintos actos y eventos conmemorativos. Aquí en Río Gallegos va a comenzar hoy el tercer encuentro artístico y cultural denominado Sororas. Esto es organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y va a tener lugar en la Unidad Académica Río Gallegos. En realidad, van a ser 3 jornadas que arrancan hoy y nos están invitando a la apertura justamente que va a ser a las 6 de la tarde en el Salón Auditorio Enfermeras de Malvinas del campus de la UMPA, aquí en la ciudad de Río Gallegos. Esto, bueno, tenemos el programa, se lo vamos a ir contando día por día, como les decíamos. Hoy la apertura oficial se va a dar a las 18 horas, pero ya hoy a las 12 comienzan las actividades con la puesta en valor del Banco de la Diversidad a cargo de la agrupación Rodolfo Walsh, y de ahí siguen a las 13:30. Bueno, hay actividades hasta las 20 horas que va a las 20:30 va a haber un espectáculo musical, pero durante toda la jornada a partir de hoy 25, mañana 26 y el miércoles 27, y se los vamos a ir contando paulatinamente. Hablamos de la búsqueda de la adolescente santacruceña y de su padrastro. Es el tema que destaca el diario nuevodía.com.ar. La recompensa millonaria que ofrecen por información. Lo dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ofrece 5 millones de pesos por información sobre el paradero de Nayeli Luján García Servín. Es la adolescente de 15 años que se presume fue raptada de Pico Truncado y de quien nada se sabe desde el 23 de octubre.
ya hace más de un mes, Claro. ¿verdad? Más de un mes. Sí. La recompensa también incluye para quien brinde datos que logren la captura de su padrastro, Juan Apaza. La búsqueda de Nayeli Luján García Servino, una adolescente de 15 años oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz, y que fue vista por última vez el 23 de octubre de 2024, tiene una recompensa para quien brinde datos que pueda dar con su paradero. Y la nota recuerda, Nayeli mide 1,60 m, tiene cabello ondulado negro hasta los hombros y vestía jeans claros tipo cargo, un buzo marrón tipo canguro y zapatillas del mismo color cuando fue vista por última vez. La resolución, que fue publicada hoy por el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Burlich, informó que se ofrece una recompensa dentro del territorio de la República Argentina. Se ofrece la suma de 5 millones de pesos y está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la joven. Además ofrecen la misma cifra para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Juan Ignacio Esteban Apaza. Y recuerda, la adolescente salió de su casa hace poco más de un mes para asistir a clases de inglés y desde ese día es buscada por su madre y las fuerzas. Hay una filmación que expuso que el automóvil de su padrastro Juan Apaza fue quien la buscó de dicho instituto. Hay cámaras que registraron ese momento. Tal cual. Desde el primer día se sigue la línea de investigación y hubo allanamientos en Caleta, Olivia y otras provincias del país, aunque se cree que el padrastro huyó hacia Paraguay o hacia otro país fronterizo. De hecho, el auto, la camioneta en la que había huido secuestrando a la joven de aquí de la provincia de Santa Cruz, la habrían encontrado en la frontera norte, limitando con Bolivia. Bolivia, así, exacto. En esa zona habrían encontrado a la Ford EcoSport color blanca. Esta es la novedad entonces. Millonarias recompensa ofrecen para todo aquel que pueda brindar algún tipo de información referida con esta. Bueno, muy bien. 9:21 es nuestro tramo final de la otra gestión. Ya estamos en el pase. Antes de saludar a nuestros compañeros, vamos a saludar y agradecer a nuestros auspiciantes. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. Por consultas, comunícate entonces a ese mismo teléfono, 2966-530706. Nos acompaña también Sandir Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. ¿Qué semanita nos espera con el Telebingo Santacruceño? El juego de la familia. El próximo lunes 25 de noviembre jugamos a 4 rondas. Jugamos por el Superpozo a la bolilla 40 con 3.700.000 pesos y el Polo Track, el auto 0 kilómetro, a la bolilla número 42. Compra tu cartoncito de Telebingo por tan solo 3.000 pesos. Y no te olvides del chiquito, el Rebingo juega a la 43 por 18.810.000 pesos, más el pozo extra de 10 millones de pesos, con el cartoncito de tan solo 1.000 pesos. ¿Qué estás esperando? No la dejes pasar. Rebingo, cartón de 1.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Bien, esta noche entonces el Telebingo y el Redingo. Millonario, el chiquitito, el pozo acumulado del Redingo. Tremendo, tremendísimo. Así que no se lo pierdan. El Telebingo con un 0 kilómetro. Además, como si faltara algo. Gracias a nuestros auspiciantes que están con nosotros aquí en cada jornada en la otra gestión. Rodrigo Arredondo, me parece que terminó de sencillar, ya se ubicó. ¿Cómo estás? Buen lunes. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nosotros, yo bien, ¿vos, Pichón? Yo bien, todo bien. Voy a ¿Por qué? responder por vos. ¿Por qué decís? No, nos bien, pregunta bien. cómo andamos. No, muy bien, muy bien. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo arranca la semana? Bien, después de un fin de semana lindo, en materia climática, ¿no? Bien, bien. ¿Vos le hiciste a la bici, no? Sí, aproveché para... El viernes estuvo muy lindo. Sí. El sábado más o menos, ¿no? Y el domingo estuvo lindo de vuelta. Sí, ayer estuvo al mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, muy lindo. Sí. Después refrescó un poquito, pero... Después refrescó un poquito. Sí. Pero a nivel general estuvo bien. Sí. Y parece que hoy sigue igual. Viste que nosotros cuando vinimos a la radio, como que tenía muchas ganas de llover, así, te daba esa sensación, pero no hay pronóstico de lluvia. No sé cómo está ahora. No soy un buen parámetro porque vengo bicicleteando y estoy medio transpirado. Está bien. Para vos hace calor. Yo en este momento tengo calor. Estoy chivando la gota gorda. Qué bueno, bien, bienvenido sea. Mal no viene. Vientito no hay, vemos que está bastante tranquilo el arbolito que podemos observar. Sí, no, está tranquilo. No, está lindo. lindo. Cuando salí que no tenía calor de la casa, te digo que es una linda mañana. Qué bueno. Bueno, ¿cómo has vivido el fin de semana deportivamente hablando? ¿Seguiste algo de Fórmula 1? La gente de Racing, que están para algunos francamente insoportables, pero para otros lo entendemos, tamaña alegría. Y son 36 años también, claro, no es para menos. Mucho tiempo. ¿Qué querés que haga? Mucho tiempo. Claro, hay que bancarlo. Yo los banco, te digo. Hay que bancarlo, sí. Sí, hay que bancarlo. Otro claro, el hincha independiente está... piensa que son insoportables. Sí, pero no. Está bien, está muy bien que festeje. Claro. Lo que me gusta de los campeonatos siempre son las historias que salen alrededor, ¿no? Sí. Por ejemplo, la otra vez hablábamos hay un hincha que viajó desde los octavos de final en adelante como cábala a dedo para ir a ver a Racing. No. Sí, se fue a Brasil, se fue a Chile, se fue a todos lados. Qué línea de conducta. Sí, increíble listo. Después otro tipo, por ejemplo, que se casó con su novia solamente para que le den los días para ir a ver a Racing. Y así tenés un montón de historias alrededor chochas, del campeonato. Muy conocida, muy qué bueno, mirá la historia que nos muy trae. contenta Mirta Legrand también. Sí. Ya se habrán pasado años de que Racing empecé. ganó la última copa, que Mirta Legrand era chiquita. Eso no se dice. Bueno, pero era joven. No. Bueno, chiquita siempre fue chiquita porque así le dicen. Por eso lo estoy diciendo, que Mirta Legrand era chiquita claro, de toda la vida. Fácil. Claro, de toda la vida. Bueno, también publicó un video, digo, estoy orgullosa de ser racinguista. Sí, señor, dijo la Chiqui Legrand. Qué manera de salir también los famosos, ¿no? Sí, Franchella también. Franchella volvió a renovar el Hermosa Mañana, ¿verdad? Ahí lo sentaron en un palco de Hermosa honor, Mañana, ¿no? ¿verdad? Claro, ahí está. Sí. Buen día, chicos. ¿Cómo estás, Juli? Bien, no te escuchamos. Bien, buen día para ustedes y la gente. En el caso de Racing me pasa igual que me pasa parecido a Independiente. Bueno, no lo pudimos evidenciar hace un tiempo lo de Independiente, pero hay mucha cuestión generacional, de compartir generaciones, ¿no? El abuelo, o al menos eso es lo que vi yo en es como un sentimiento, en esos dos casos, muy hereditario, muy de legado, porque también tiene que ver con esta historia de grandes rachas de sequía, porque de Boca, de River, hasta de Vélez, te podría decir, es como más frecuente que salgan campeones. En cambio, de Racing Independiente fueron muchos años de sequía. Es más fácil, claro, que un chico se haga de Boca, de River, por la cantidad de logros que van teniendo
constantemente, digamos, ahí sí, pero bueno, tenés que hacerte hincha de Racing solo, por es un decisión legado, propia. se nota que es un legado, que es una cuestión que De pasa generación en generación. que le fueron a nosotros en una época éramos grandísimos, no sabés que ganamos tal y tal cosa, entonces el pibe, ahora ya señor, compró esa versión y con los años decía, che, van 20 años, no ganamos nada. Esa es la diferencia que marcábamos cuando empezábamos. Él la marcaba, Claudio la marcaba. Yo decía que tiene mucho que ver con la historia del fútbol, ¿no? Que va pasando también, es mucho una cuestión familiar. Tal vez Pero Racing tiene esa particularidad, claro. Esto que ustedes marcan, sí, no lo había percibido de esa manera, seguramente. Es muy familiar por esto, porque me traía los recuerdos de los amigos o conocidos que tengo de Racing, ¿no? Claro. Que vienen. Claro, y es por eso, porque para ser hincha de Racing te hace tu abuelo, por la historia que te cuenta. Sí, sí, no de hecho por se vieron decisión. muchas imágenes de ese estilo en la cancha. Claro. Qué emoción. Y después una foto que también recorrió mucho las redes sociales, ya que estaban hablando de eso, es un chico y una chica que están, digamos, cara a cara enfrentados y que habían sido, creo que 7 años novios, habían dejado de verse, se habían separado y se reencontraron ahí en la cancha y en la circunstancia de festejo. No sé si esto significaría que volverán o no, pero recorrió mucho las redes sociales la foto. Claro. De él enfrentado a ella y agarrándole la cara como diciéndole, somos campeones. Ay, qué emoción, me emociona. No creo que le esté diciendo te amo ni nada. Capaz que sí, ¿no? Pero están festejando el campeonato. Amo tu ser racinguista. Claro. ¿Vos lo viste a Roger Martínez? ¿Lo viste a Juan Quintero? Qué lindo, qué lindo. A los que nos gusta mucho el fútbol y tenemos una pasión también por nuestro equipo, a mí me pasa que me emociono mucho y entiendo sobremanera lo que le pasa al hincha de Racing, ¿no? Que esté atravesado y desbordante de alegría. Sí. Leer ciertos posteos como el que mencionaba Claudio, de Lautaro Ocampo, en este caso, que es colega, es compañero nuestro del canal, es mucho más chico, ¿no? Claro, y esto... Bueno, él, claro, a los 10 o 12 años recién vio salir campeón. Bueno, yo sé de gimnasia, no le puedo decir nada, ¿no? Pero... Y después tuvo mucha sequía. Él, dentro de lo que ha sido, o de lo que es el hincha de Racing, fue bastante afortunado, Lautaro, porque vio eso a los 10 años más o menos. y después salieron un par de veces campeones. Capaz que uno que tiene 40, 45, al lado de él, siempre incluía en se sus comió una deseos, sequía más decía larga. el pedido de ver a Racing campeón de un torneo. Y se acordaba de la figura de su abuelo. Vos también. sabés que Hernán Casiari es la figura, contó... es la historia de muchos. Hernán Casiari el otro día contó en Perros de la Calle, él es escritor, y contó que bueno, su papá era de Racing y que tenían una costumbre que en el entretiempo siempre su papá lo llamaba, y bueno, falleció allá hace varios años, y digamos la conclusión de ese cuento es, a mí no me importaba el fútbol. Lo que me importaba del fútbol era que Racing me unía con mi papá y me hacía hablar cada vez que jugaba Racing. Y dijo, no sé si voy a ver el partido, dice, pero sé que la única certeza que tengo es que en el entretiempo no me va a llamar mi viejo, y eso como que me genera un vacío. Y al final después yo vi que estuvo festejando ahí con su familia el triunfo de Racing. Son muy lindos los cuentos del fútbol, que relatan esa pasión, ¿no? Totalmente. Esa emoción, los cuentos de Fontana Rosa ni hablar, los de Eduardo Sacheri. Sacheri. Excelente Qué lindo. Para incorporarlos, muy lindos. Bueno, y acá van llegando mensajes con nombres de hinchas de Racing de aquí de la ciudad que estaban como locos. Bueno, Fito Pineda, Fernando Iglesias, Eduardo, el Topo Montiel, que qué grande, el Topo. Y Rodri, yo lo vi a Rodri. Bueno, el Topo, les contamos, es hoy un hombre fanático de Racing desde la cuna, que viene de su papá también. Les mandamos un abrazo enorme. Un tipo, Eduardo, siempre ha jugado al fútbol, excelente arquero, lo ha hecho en cancha grande, en fútbol de salón, hizo su carrera en Ferro.
Después ya un poco más madurito, jugó muchos años en Unión Santacruceña y siempre vinculado al club, y además fue uno de los fundadores de Unión. Y ha hecho una escuela en su casa porque su sobrino Rodrigo, fanático del fútbol también, que tiene más o menos tu edad, ¿no? Exacto, es 90. Mati también, ¿no? Bueno, Rodrigo estudió educación física, fanático, enfermo del fútbol, y ni hablar de Racing. Ese es su sobrino, empezó con el sobrino, que era más grande, después llegó su hijo, sus hijas, todos de Racing, hizo de Racing a las sobrinas, a todo el mundo. De hecho, yo jugué en Argentina 78, antes de Unión Santacruceña fue Argentina 78. Y Argentina 78 jugaba con una camiseta de Racing. De Racing. Yo jugué un torneo con ellos, Lucho Fernández jugaba. Sí. Le mando un saludo a Rodri, aprovechó, ayer lo crucé a Rodri 1 de la tarde, lo crucé a Pichón caminando, voy a hacer un acto de justicia en la ría, y me lo crucé a Rodri igual, como bajándose con unos mates, pero tenía una cara de que había festejado largamente, y yo calculo que Cintia lo habrá levantado, le habrá dicho, vamos a tomar unos mates que está lindo el día. Fue como pudo, dale campeón, me levantó la mano. Lo que quedó de él. ¿Quién salió campeón? Qué bueno. Bueno, y así seguramente se han multiplicado en todos lados los festejos. Nos vamos, comandante. Brian Álvarez en los controles. Gracias comandante, gracias Juli por ponernos a ver en el streaming. Chicos, buen programa. Está empachado de Racing. Sí, ya está listo, demasiado, ¿no? Demasiado. Arriba del día se viene en la 100.9. Cari sigue sus transmisiones en el Face del Diario Nuevo Día. No, hoy vamos a estar complicados. Hoy vamos para la tarde. Sí, claro, exactamente. Así que en un rato también vamos a traer a los invitados que van a estar acá en el piso de Nuevo Día con nuestros compañeros de Arriba el Día. Que tengan una linda jornada a todos. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana con otra gestión. Fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.